Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de la convocatoria de línea de ayuda para redes de calor renovables. Me acompañan en este webinar de hoy Lope del Amo, que es el jefe del Departamento de Transformación de la Energía y de Redes de Calor, y junto con él Jesús Clemente, que es un técnico del departamento. La programación o cómo vamos a celebrar el webinar, así como otros. Empezaré yo con unos breves antecedentes, un contexto de lo que sería esta convocatoria y luego posteriormente ya todos los detalles de la convocatoria pues los realizará Lope del Amo. La programación, el calendario, todas las actuaciones subvencionables, bueno, similar a los otros webinars que venimos celebrando. Y dejaremos para el final ese turno de preguntas en el que Jesús Clemente se encargará de recopilar todas las que nos vayan llegando ahora mismo. Es decir, ya sabéis que a lo largo de nuestra intervención, todas las preguntas que os puedan surgir nos las podéis ir enviando por el chat, las que se pueda se irán contestando, digamos, en directo, y las que no podamos contestar, pues luego después elaboraremos un documento con todas las respuestas conjuntas y empezaremos, ¿vale? Se publicarán en la sede y así lo tendremos. Así que sin más, pues doy comienzo yo, dándoos la bienvenida sobre todo a todas y todos a este webinar. Esperamos que sinceramente pues, sea de vuestro interés y que os pueda ser de utilidad para conocer en detalle esta nueva oportunidad que se nos presenta de financiar pues, proyectos de redes de calor. En lo que sería ese contexto, ¿vale? Esa introducción inicial, ese contexto en el cual se publica esta segunda convocatoria, tendríamos que recordamos brevemente que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en su actualización del 2023, incluye entre sus objetivos energéticos lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso final de energía del 48% en la actualización del 2023. Por supuesto, también la Directiva del 2018 de fomento del uso de las energías renovables establecía un objetivo vinculante para la Unión Europea en relación con la cuota de energías renovables en el consumo final y establecía que los Estados miembros debían tomar las medidas necesarias para aumentar la cuota de energías renovables en el consumo de calor y frío en un 1,1% anual a partir del valor alcanzado en el año 2020. Pues bien, la participación de estas redes de calor que utilizan energías renovables en el suministro de calefacción y refrigeración en España todavía es muy inferior al 2%, lo cual es un hito que también establece la Directiva 2018 relativa al fomento del uso de las energías renovables. Con lo cual, el plan de recuperación, en base a todos estos objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los que establecía la directiva, el plan de recuperación priorizó la descarbonización, fomentando la transición desde esas energías fósiles hasta un sistema energético limpio. La situación actual del parque de redes en España, tenemos que decir que todavía su presencia es muy testimonial en España, aunque ya tenemos casos de éxito en muchas ciudades y en muchos pueblos de España, pero es verdad que estamos todavía muy por debajo de otros países de nuestro entorno y sobre todo pues, de Europa. Países como Francia e Italia tienen grandes desarrollos de redes de calor. Y aunque es verdad que es la solución más eficiente y una solución rentable a largo plazo, pues requiere una inversión, o sea, inversiones muy importantes y presenta dificultades en su ejecución y operación. Por lo que su fomento y estas medidas de apoyo, como estas convocatorias de ayuda que tenemos dentro del plan de recuperación desde las administraciones públicas, pues están plenamente justificadas. También el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tenía una medida concreta, la medida 210, con un objetivo de ahorro acumulado para redes de calor de casi 600 kilotep durante el periodo 2021 y 2030, que establece como mecanismos de actuación pues, programas de apoyo público que se puedan traducir pues, en ayudas, ¿no? Ayudas al CAPEX, a fondo perdido, para redes de calor y frío eficientes. Adicionalmente, sabéis también que a nivel regulatorio sale información pública un Real Decreto también para el fomento
de redes de calor y frío, con lo cual de alguna manera ese incentivo, o sea, estos incentivos vienen apoyados también de un desarrollo regulatorio que se pretende hacer y que se está haciendo a la vez. Entonces, en todo este contexto, digamos que estamos gestionando estos programas de incentivos cuya finalidad es el desarrollo de esas redes de calor que utilicen fuentes de energía renovable, contribuyendo a la descarbonización de la economía y reduciendo por la dependencia energética exterior y de los combustibles fósiles. Ya tuvimos una primera convocatoria en el año 2022, es decir, ahora mismo lo que se acaba de publicar es una segunda convocatoria. Los resultados que se obtuvieron fueron interesantes, quizá no todo lo buenos que hubiéramos querido, pero bueno, estamos en un camino, ¿vale? En un proceso de transición y los resultados eh, o sea, fueron buenos, aunque no llegamos a cubrir todo el presupuesto. En total recibimos 34 solicitudes de proyecto, de los cuales fueron seleccionados 23 que finalmente fueron los que recibieron ayudas por un importe de 35,5 millones de euros y que han permitido pues, vehiculizar más de 300 megavatios de potencia existentes. Estos proyectos fundamentalmente estaban realizados en el ámbito privado, ¿vale? Pero también, o sea, estaban mm, promocionados, ¿vale? Por el ámbito privado, pero también desarrollados por entidades públicas como ayuntamientos y universidades. Y estos proyectos de primera convocatoria, sobre todo, eran para suministro de calor y frío a ciudades, pero no exclusivamente. Es decir, también tuvimos algún proyecto que se están ejecutando actualmente, que eran proyectos de redes en polígonos industriales, lo cual pues realmente es muy interesante y entraría dentro de las políticas de apoyo actuales de la Unión Europea, que sería el apoyo importante a lo que es la descarbonización industrial. Entre todos, el recurso renovable más usado, digamos, es la biomasa, pero las bombas de calor y la solar térmica también eran tecnologías que estaban presentes en proyectos de esta primera convocatoria. Ya en concreto y centrándonos en esta segunda convocatoria, como he dicho, la orden de bases viene del año 2022, que eran las donde se establecían la orden TED 707, que era la que establecía esas bases reguladoras y donde se marcó la primera convocatoria. Como otras líneas de ayuda, en diciembre de 2025 se publicó la orden TED 1444, que modificó diversas bases reguladoras para adaptarlas de alguna manera a un nuevo calendario previa aprobación de la Comisión Europea. Que es verdad que el calendario que van a llevar estas segundas convocatorias va a ser más ajustado, pero sin esa orden TED 1444 no hubiéramos podido publicarlas. Esta segunda convocatoria se aprobó en el 18 de diciembre y el objetivo, pues, como os decía antes, es seguir avanzando en la implantación de redes de calor pues, a lo largo de nuestro país. La dotación presupuestaria es de 50 millones de euros y como la primera convocatoria, pues también contempla dos programas de incentivos, un primer programa para beneficiarios con actividad económica y un segundo programa para beneficiarios que no tengan dicha actividad económica. Y cada uno de estos programas pues tiene su propia intensidad de ayuda y su propia dotación, como bueno, ahora posteriormente os comentará Lope. Por último, también tener en cuenta y remarcar que se contemplan tres tipos de proyectos. Lo que serían nuevas redes completas, ampliación o sustitución de centrales de generación de calor y frío y luego ampliaciones también de la red de distribución. Nuestra experiencia de la primera convocatoria indica que los tres tipos de proyecto tienen cabida y demanda actualmente. Es decir, en la primera convocatoria tuvimos de las tres tipologías, tanto nuevas redes completas como ampliación, ya sea de la central o de la propia red. Y bueno, hasta aquí, digamos, mi participación. A partir de este punto cedo la palabra a Lope del Amo, el jefe del Departamento de Transformación de la Energía y Redes de Calor, que os contará en detalle las características generales de esta convocatoria. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Animaros a que cualquier duda que tengáis, que la pongáis en el chat, que será atendida, bien en directo, si no, responderemos posteriormente y animaros a presentar, por supuesto, proyectos a esta segunda convocatoria.
Lope, cuando quieras. Vale, pues muchísimas gracias, Carmen. Bueno, pues nada, muy buenos días. Yo voy a procurar hacer una descriptiva de esta segunda convocatoria, incidiendo sobre todo en los aspectos más prácticos de cara a la presentación de solicitudes y las cosas más importantes que los potenciales beneficiarios que soliciten proyectos, a la cual, por supuesto, os animamos fuertemente, pues tienen que saber. La verdad es que como esta es una segunda convocatoria, ya parte de la primera y hay muchísimas cosas que son prácticamente iguales de la primera. Solo habrá algunas modificaciones que iré comentando a lo largo de esta presentación. Con lo cual es un tema que entiendo que en gran medida es conocido. No obstante, voy a hacer un repaso más o menos completo para que cualquier solicitante de proyectos tenga en cuenta todas estas cosas. Voy a pasar, como podéis ver en esta pantalla que estamos visualizando ahora mismo, por características generales, proyectos elegibles, distribución del presupuesto, documentación, cálculo de ayudas, valoración de solicitudes y finalmente haremos un turno de preguntas y respuestas en las cuales me acompañará también un compañero del departamento. Luego comentaremos sobre este tema también. Bien, en primer lugar, ya lo ha dicho la directora, pues partimos de unas bases reguladoras y una convocatoria. Las bases reguladoras son las que ya teníamos en la primera convocatoria, que ha sido modificada recientemente por esta orden, la 1444 de diciembre del año pasado, para adaptarlas y hacer extensibles una segunda convocatoria. Y aquí, pues, se me ocurre remarcar importante que son plazos de presentación de solicitudes, plazos de presentación de proyectos, lo que podemos llamar popularmente como ventanilla abierta. Que sepáis que la ventanilla de presentación de proyectos se hace por sede electrónica del IDAE, igual que en la primera convocatoria, pero la presentación de dosieres y de documentación estará abierta desde mañana a las 9 de la mañana y hasta las 13 horas del 27 de febrero de 2026. Bien, la recomendación que siempre decimos, por favor, no esperéis a presentar vuestros proyectos el último día a última hora, porque podemos tener problemas de saturación de servidores, cosa que ha ocurrido, que es una realidad, con lo cual encarecidamente pedimos que efectivamente se pueden presentar proyectos hasta las 13 horas del 27 de febrero, pero que en la medida de lo posible intentéis no agotar este plazo al último minuto. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, este tema. Bien, vamos allá. Características generales de las bases reguladoras. Bueno, pues es de sobra conocido que ya estamos en un tipo de ayuda descentralizada con concurrencia competitiva. Significa que los proyectos se van a puntuar y se van a ordenar por orden de puntuación y con ese orden de puntuación se van a ir asignando las ayudas. Subvención sin contraprestación a fondo perdido y nosotros como IDAE somos el órgano instructor y también el órgano concedente. Beneficiarios, bueno, cabe todo tipo de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Bien. Y luego este programa de incentivos, en la segunda convocatoria, al igual que en la primera, lo tenemos desagregado en dos tipos de programas, el uno y el 2. Esta distinción es importante porque el programa de incentivos unos es para aquellos beneficiarios que realizan actividad económica, como puede ser una empresa privada que monta la red de calor, pues a título oneroso, lógicamente, para hacer una explotación, y también un programa de incentivo 2, que son aquellos beneficiarios que no realizan actividad económica, como por ejemplo podría ser un ayuntamiento. Ya veréis posteriormente que cada uno de estos programas de incentivos tienen un cupo de dotación de presupuesto dentro de los 50 millones de euros de dotación que tiene esta segunda convocatoria. También un tema importante, para participar en la convocatoria es necesario presentar una garantía económica por el 10% de la ayuda que solicite el beneficiario. Y un tema importante es que las garantías que se aceptan son avales y seguros de ejecución. Son los dos tipos de garantías que se aceptan para participar en esta segunda convocatoria. Lo digo porque en la primera convocatoria no era exactamente así y ha sido una modificación que introdujo la orden de 1444 de diciembre del año pasado. Con lo cual, estos serían los dos tipos de garantías que aceptamos para aceptar solicitudes hasta segunda convocatoria. Y luego también el beneficiario tiene la posibilidad de solicitar un pago anticipado de hasta el 80% del importe de la ayuda concedida, lo cual también necesitará una garantía económica en forma de avales y seguro de ejecución. Con lo cual, como podéis ver, es un programa de incentivos en los cuales requerimos estas garantías para nuestra propia gestión de la línea de ayudas. Bien.
Más cosas. Dotación, 50 millones de euros, ya lo hemos comentado. Esta dotación pues ha sido diseñada también en base a lo que es el presupuesto que finalmente se ha comprometido en la primera convocatoria y también nuestra experiencia en las características de inversión de este tipo de proyectos de redes de calor y frío en España. Con lo cual es una dotación que la consideramos. Vamos a ver, no es una dotación ni muy alta ni muy baja, lo consideramos bastante suficiente y que puede dar cabida a un gran número de proyectos. Plazo para la ejecución del proyecto, tema importante. Tenemos de plazo para llevar a cabo el proyecto el 30 de junio de 2029 y luego para la entrega de la documentación justificativa, que ya sabéis que ese es ese listado horriblemente largo de documentación que tenéis que hacernos llegar para ver que efectivamente el proyecto ha sido ejecutado. Esta documentación tiene como límite de entrega el 30 de septiembre de 2029. Veamos, creemos que son plazos lo suficientemente confortables para que llevéis a cabo proyectos de redes de calor y frío porque sabemos que son proyectos largos. Tened en cuenta de que esta segunda convocatoria tenemos nosotros una previsión de que la resolución tenga que llevarse a cabo a finales de junio de este año 2026, con lo cual estamos diciendo que estamos dando un plazo del orden de 3 años para ejecutar proyectos, lo cual es una ampliación de plazo, es más plazo que establecía la primera convocatoria y creemos que es un tiempo suficientemente confortable para que se ejecuten los proyectos. Estos plazos, a ver, son ampliables, pero hasta el 31 de diciembre de 2029. Aquí podéis ver que hemos pretendido, en la medida de lo posible, como primer plazo para ejecución de proyectos, llevarlo lo más adelante posible. Por eso veis que el 31 de diciembre son fechas que ya deja poco plazo para hacer ampliaciones de proyecto y queríamos dejar el confort inicial que tengáis un plazo suficientemente largo y cómodo para hacer el proyecto. Y luego, como límites de ayudas por proyectos, pues tenemos un límite superior de 15 millones de euros. Esto es por proyecto, no es por beneficiario, que es un tema que nos han preguntado en algunas ocasiones, es por proyecto. Y luego también una inversión mínima de 450.000 euros, que para una red de calor y frío no es un problema porque son proyectos de una cuantía económica elevada. Más cosas. Tipos de proyecto y potencia. Bien, aquí no hay grandes diferencias sobre la primera convocatoria. También estamos hablando de proyectos de redes de calor y frío eficientes que utilicen fuentes de energía renovable. La palabra eficiente es un tema importante porque esta línea de ayudas está basado en el reglamento de sección por categorías que exige que los proyectos que se sometan a ayudas a fondo perdido sean redes de calor y frío eficientes. Luego me voy a referir un poco más a este concepto de eficiente, ¿de acuerdo? Distinguimos tres tipologías de proyecto. La tipo 1 sería, como ha dicho también la directora, una nueva central de generación y una nueva redistribución completa, o sea, una red, lo que llamamos una red de calor y o frío completa. Bien, y tenemos una potencia que correspondería a los equipos de generación de calor y o frío instalados. Tenemos otro tipo que sería ya una central existente que se amplía o sustituye partes de la central de generación existente. Bien, la potencia correspondería nuevamente a estos equipos de generación de calor y frío nuevos instalados, adicionales a los existentes. Lógicamente, la potencia de los equipos que se mantienen no computaría. Y luego también es posible un tercer tipo que sería ampliación de la propia red de distribución y conexiones existentes. Estamos hablando ya de los tubos y de la red capilar que lleva el calor o el frío hasta los puntos de consumo. Pues sí que hay proyectos, hemos visto una demanda importante de proyectos que ya tienen su propia central de generación, pero lo que demandan es ampliar las redes para llegar a más clientes. Pues esta tipología también está contemplada. Bien. Algunas observaciones sobre esto. En primer lugar, ponemos una potencia mínima de 1 megavatio. También ocurrió en la primera convocatoria. También tened en cuenta que el concepto de potencia está definido también en función de la fuente energética utilizada, aparte de la tipología de proyectos, que esa componente ya lo he comentado, también por la fuente energética utilizada, dependiendo de si son energías del ambiente, como puede ser aerotermia, geotérmica, hidrotermia, solar térmica o biomasa. Todo esto está definido y escrito, espero que suficientemente clarificadoramente, en el anexo 1 de esta segunda convocatoria. Luego también un tema importante es que pongáis atención a la definición de red de calor y frío. Veamos, aquí sí es cierto que nosotros hemos puesto un concepto de red de calor
en el artículo 2 de las bases reguladoras. Entonces, este concepto se basa en la definición de lo que son centros de consumo, con lo cual aquí es cierto que hay que fijarse en que el proyecto que se presente sea de verdad una red de calor, que no sea un sistema de producción de energía térmica y suministro, por ejemplo, a un solo centro de consumo, lo cual no atendería al concepto de red. Es otro tema que también es importante y bueno, si hace falta algún tipo de clarificación, pues nos lo podéis decir y podemos intentar clarificar sobre este tema. Mediante documentos de fax que en pocos días vamos a colgar una nueva edición del documento de preguntas y respuestas más comunes, ¿de acuerdo? Y luego también atención al concepto de fuentes de energía renovable. Bien, aquí nuevamente estamos hablando de el ámbito de aplicación a este concepto que ya fue definido por la Directiva de Energías Renovables y nosotros transcribimos esa definición al artículo 2 de las bases reguladoras. Tema también a resaltar, el tema de energías residuales. El tema de energías residuales tiene aquí un tratamiento que luego a continuación voy a comentar, pero es un tratamiento muy particular. Realmente las energías residuales, anticipo, que el proyecto puede utilizarlas, pero no se consideran equipos elegibles. Creo que luego lo comento con un pelín más de detalle este tema. Requisitos. Bien, requisitos de los proyectos. Un repaso rápido a la requisitoria de proyectos. La potencia nominal, ya lo he comentado, ha de ser mayor de 1 megavatio. No me paro ya más en este tema. Luego, la definición de las instalaciones hasta la ejecución del proyecto, tanto nuevas y existentes, han de cumplir la definición de red de calor de frío eficiente. Vale, aquí me paro ligeramente, ya lo he comentado, pero me paro ligeramente a hacer un pequeño repaso sobre esta definición. Han de disponer de una o varias centrales de producción de calor y frío. Bien, evidentes, si no, no habría calor y frío para distribuir. Ya de disponer de una o varias redes de distribución que transporten el calor y o el frío hasta al menos 2 centros de consumo con sus estaciones de intercambio. Como podéis ver, tenemos la necesidad de que haya más de un centro de consumo para que sea una red de calor y o frío. Y luego finalmente también tiene que cumplir la definición de red de calor o frío eficiente según está establecido en la Directiva 2023-1791, que es la Directiva de Eficiencia Energética. Realmente cumplir este requisito de eficiente ya está implícito en esta línea porque comentaremos a continuación que sí que es un requisito importante que la red, después de la subvención y el momento de la justificación, únicamente utilice recursos renovables. Y por este hecho de que la red solo utilice recursos renovables, ya cumple la definición de red eficiente. Con lo cual, que sepáis que es necesario que la red sea eficiente, pero por las propias características que exige la línea de ayudas, ya lo cumple. Con lo cual, no hace falta que nadie nos justifique cosas adicionales sobre las que ya exigimos para decir que su red es eficiente. Más cosas. A ver, este tema que lo acabo de comentar. Las instalaciones tras la ejecución del proyecto, tanto nuevas como existentes, pero no sustituidas, han de utilizar energía procedente de fuentes renovables. Tema también importante. Tema también que si alguien tiene equipos que producen calor y o frío a partir de energías fósiles, si es necesario que esos equipos en el momento de la justificación ya no estén utilizando equipos fósiles, utilicen fuentes de energía renovable. Es un tema importante y es un tema que lo vemos totalmente necesario para atender a la definición de red eficiente, como he comentado antes. Y el tema de energías residuales, que es un tema que los sectores, y aquí hemos recibido muchas consultas y también muchas peticiones sobre este tema. Los proyectos que se presenten a esta segunda convocatoria sí que pueden utilizar energías residuales, o sea, pueden incluir dentro del proyecto equipos y que captan energía residual y lo meten a la red de calor. Lo único que estos equipos que se asocian a esta captación y aprovechamiento de energías residuales no formarían parte de costes elegibles, no pueden ser subvencionables. Pueden convivir con el resto de conceptos que sí serían subvencionables, pueden convivir con ellos, pero no entran dentro de la sumatoria del coste que se considere subvencionable o elegible. Vale, estoy hablando de energías residuales, no estoy hablando de residuos, estoy hablando de calor o frío que
que existe y no tiene aprovechamiento. Hay un matiz importante también ahí. Adicionalmente, bueno, hay requisitos del RITE. Bien, cuando sea aplicación, no me voy a parar en este tema porque es un tema regulado. También requisitos de etiquetado energético y mejor tecnología disponible, sistemas de monitorización energético. Y luego también hay otra requisitoria en función del tipo de fuente de energía utilizada, que no me voy a parar porque son requisitorias largas de comentar, son propias para biomasa, geotermia, aerotermia, hidrotermia y otras fuentes de energía renovables, pero todo está convenientemente explicado en el anexo 1, apartado 3 del anexo 1. Con lo cual, pues invitamos a que la gente pues atienda a esta requisitoria. Costes elegibles. Un pequeño repaso de qué costes se aceptan y cuáles no se aceptan. Como veis, pues estamos aceptando costes propios de las tipologías consideradas, sistemas eléctricos, mecánicos, sistemas de control, monitorización, obra civil, transporte, montaje, puesta en marcha. También costes de elaboración de proyecto, dirección facultativa, ensayos, estudios, bueno, pues la lista típica que ya existía también en la primera convocatoria. Los costes de gestión de la solicitud de ayuda y de justificación de actuaciones también los aceptamos y también auditorías de justificación para cumplir el principio de NSH, que ya sabéis que esto es un acrónimo inglés que significa no hacer daño significativo al medio ambiente. Un tema para clarificación, sí que se aceptan bombas de calor a partir de energías renovables con consumo eléctrico adicional sin necesidad de justificar la procedencia de la energía eléctrica consumida. Esa energía eléctrica que consume una bomba de calor no hace falta que nos justifiquen que proceda de fuentes renovables. No haría falta porque ya estaría cumplido el concepto de energía renovable, que sería una bomba de calor que utiliza energías renovables como foco frío o foco caliente. No se aceptan, bueno, costes facturados antes de la solicitud de ayuda para el programa 1 o antes de la publicación de estas bases para el programa 2. Esto ya estaba en la primera convocatoria. Equipos ya utilizados tampoco. Lo que he dicho antes, equipos de generación a partir de fósiles, aunque sean de apoyo, estos no se aceptan, y tampoco sistemas para el aprovechamiento de energías residuales. Estos últimos pueden convivir, pero no se aceptan como costes elegibles. Y luego otros costes que en general todos están detallados en el apartado 4 del anexo. Bien. Vamos con otro tema, que es la distribución del presupuesto. Tenemos un presupuesto de 50 millones de euros, entonces, como tenemos 2 programas de incentivos y 3 tipologías de proyectos, como podéis ver, hemos hecho 6 cupos. 6 cupos, como podéis ver, 3 primeros para el programa de incentivos 1, que totalizan 40 millones de euros, y los 3 siguientes para el programa de incentivos 2, beneficiarios sin actividad económica, que totalizan 10 millones de euros. Como podéis ver, hemos dado mucho más peso al programa 1 que al 2. Esto es en base a nuestra experiencia de la primera convocatoria, que se presentan muchos más proyectos beneficiarios con actividad económica que sin actividad económica. Y ha sido en base a esta experiencia. No obstante, a pesar de que pueda parecer que el cupo es un tema limitante, realmente no lo es, porque lo que sobre de cualquiera de los 6 va a una bolsa dentro de la misma convocatoria, no hace falta hacer otra convocatoria, y los proyectos que se han quedado fuera en alguno de estos 6 cupos porque ha sido agotado, entonces se hace una nueva lista de puntuación, que esa lista es única y capta todo lo que sobra de los 6 cupos, con lo cual en el fondo da flexibilidad. No es un esquema rígido que, por ejemplo, si uno quiere presentar un proyecto de ampliación de sustitución de central tipo 2 al programa 101, os diga, pues todos tenemos 8 millones de euros. No es así, porque lo que sobre de los demás en segunda ronda se vuelve a asignar. Con lo cual, es un programa que aporta cierta flexibilidad. Esto ya se hizo en el programa de incentivos 1 y no dio ningún problema realmente. Esto está detallado en el anexo 5 también de la convocatoria. Documentación. Bueno, documentación la especifica el anexo 2 de la convocatoria. Hay 2 tipos de documentación para solicitud de ayuda, que es el apartado 1, y luego también la documentación para justificar el proyecto para su ejecución, que es el apartado 2. Respecto a la solicitud de ayuda, pues bueno, como veis aquí hay documentación general por tipo de solicitante, propia del proyecto, y luego específica para proyectos con biomasa, geotermia, aerotermia y hidrotermia.
Realmente esta documentación sabemos que es exhaustiva, pero es que no puede ser menor que la que pedimos. No obstante, hay a disposición de todos vosotros guías y plantillas disponibles en la página de sede electrónica del IDAI para elaborar esta documentación. Y luego la documentación ex post, que es la documentación para justificar el proyecto, pues bueno, realmente está en el artículo 22 de la orden de bases, es un artículo largo, y luego, bueno, pues es documentación que incide sobre el origen y características de los componentes, impacto, proyectos con biomasa tienen sus propios datos que hay que aportar, informe de ejecución del proyecto y de correcta ejecución de las actuaciones, co- también contrato de sustitución de combustibles fósiles por combustibles renovables. Esto es en el caso de que uno tenga equipos los cuales pues consumen, por ejemplo, gas natural. Pues en el momento de la justificación sí que es necesario que ese beneficiario aporte un contrato diciendo que ese equipo ya no va a consumir gas natural y aporta un contrato, por ejemplo, de biometano o de combustibles renovables sustitutivo de ese combustible fósil, con lo cual ya tenemos cumplido el criterio de que la red de calor y o frío utiliza exclusivamente fuentes de energía renovable. Sabemos que es mucha documentación, pero también entended que estamos hablando de una concesión de ayudas y la documentación inevitablemente tiene que ser bastante exhaustiva, realmente. Vamos a otro capítulo, el cálculo de la cuantía de ayudas. Bueno, a ver, en esto, este esquema de bloques que he puesto aquí es un esquema de bloques que me ayudará a explicar cómo nosotros llevamos a cálculo el importe de la ayuda final. Lo que hacemos es una cosa prácticamente igual que lo que establece la primera convocatoria, pero quizá un poco más simplificado. Partimos de un coste subvencional unitario en términos de euros por kilovatio térmico o de frío instalado. Este coste luego comentaré un poco más de detalle cómo se calcula. También partimos de la potencia del proyecto y la multiplicación del coste subvencional unitario y la potencia del proyecto pues ya no da un importe subvencionable. Ese importe subvencionable se cruza con los porcentajes de ayuda, luego comentaré en detalle los porcentajes de ayuda que tenemos establecidos, y entonces ya tenemos otro concepto que sería el importe de ayuda antes de limitaciones. Es un concepto un poco pintoresco, pero es muy descriptivo porque sería la ayuda antes de aplicar limitaciones, que las limitaciones fundamentalmente sería el límite que he comentado antes de 15 millones de euros por proyecto. Y luego también está un coeficiente de reducción voluntario, que es un tema que voy a incidir especialmente en los próximos minutos, que es que un beneficiario puede de forma voluntaria pues decir que, no que está dispuesto a no percibir el 100% de la ayuda que se le calcula, sino un porcentaje inferior. Y eso lo que le hace es tener más puntos en la evaluación de su proyecto. Con esto tendríamos el importe de la ayuda final, que ya sería el importe que se concedería y que figuraría en la resolución definitiva de ayudas. Yendo un poco más en detalle, primero vamos a hablar sobre el coste subvencionable unitario y el importe subvencionable. Bien, aquí se aplican estas fórmulas. Son fórmulas muy sencillas. CSU sería el coste subvencional unitario, que como podéis ver es un mínimo entre lo que es el coste elegible del proyecto, que es el coste que presenta el beneficiario dividido entre la potencia nominal de ese proyecto, y luego también un coste elegible unitario máximo que se establece en esta tabla. Aquí veis la tabla. Esto es una tabla que establece este coste máximo en función de la tipología del proyecto y de la fuente de energía renovable utilizada. Han sido utilizados, han sido actualizados respecto a la primera convocatoria. De hecho, observaréis que hay una notable subida en muchos de ellos, entendiendo que estamos haciendo caso a lo que es el crecimiento de costes de los bienes de equipo que están teniendo este tipo de proyectos respecto a la primera convocatoria. Bien, y entonces con esto calcularíamos el coste subvencionable unitario y directamente, como he comentado antes, el importe subvencionable sería este coste subvencionable unitario por la potencia del proyecto, directamente. Esto sería el detalle del primer paso. Creo que se entiende, como podéis ver, es una mecánica muy sencilla. No obstante, el detalle está en los apartados 1.1 y 1.2 del anexo 3 de la convocatoria. El siguiente paso sería calcular el importe de ayuda antes de las limitaciones
que sería simplemente ese importe subvencionable unitario en euros, multiplicarlo por los porcentajes de intensidad de ayuda. Y aquí, como podéis ver, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos de porcentajes de ayuda que son adicionables. El primero de ellos sería el porcentaje de ayuda del proyecto, que para el programa de incentivos 1, se ve en esta tabla, sería un 35% y para el programa de incentivos 2 sería un 70%. A esto se le puede añadir una ayuda adicional por tipo de empresa, 5% a medianas empresas y 10% a pequeñas empresas. Y finalmente también se podría añadir un 5% para aquellos proyectos que tienen beneficios por reto demográfico transición justa. Estamos hablando de proyectos que estén ubicados en municipios de hasta 5.000 habitantes o estén en municipios no urbanos hasta 20.000 habitantes con núcleos por debajo de 5.000 habitantes, también podría ser, o también este proyecto está ubicado en municipios incluidos en los convenios de transición justa. Este convenio de transición justa, esto está convenientemente documentado en la página web del ITJ, del Instituto de Transición Justa, realmente. Bueno, como podéis ver aquí, pues tenemos una intensidad de proyecto que en el caso óptimo, que en el caso más alto, para el programa de incentivos 1 estaríamos hablando de llegar al 50% y para el programa de incentivos 2 podríamos estar hablando de llegar incluso al 85%. Con lo cual son intensidades de ayuda elevadas. También fueron así en la primera convocatoria, realmente. Siguiente y último paso, pues sería a partir de ese importe de la ayuda antes de limitaciones, se aplica esta fórmula, una fórmula muy sencilla. Aquí está el importe de ayuda máximo del proyecto de 15 millones de euros que he comentado antes y luego finalmente se multiplica por este paréntesis que pone 1 menos KS partido por 100, que KS es el porcentaje que representa el coeficiente de reducción voluntario que solicita para el proyecto el beneficiario, en puntos porcentuales con un decimal. Es comunicado por el beneficiario y haya ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 70. Bueno, lo del 70 luego veremos por qué es. Esto es porque la puntuación de este criterio va con un máximo de 70. Aquí una cautela, que aquí sí hay una modificación de la primera convocatoria, que la hemos introducido porque daría mucho más claridad. En la primera convocatoria, este porcentaje no era 1 menos KS partido por 100, era KS partido por 100. Me explico. Si uno plantea un 30% de coeficiente de reducción, en esta segunda convocatoria significa que está solicitando el 70% del importe de ayuda máxima, el 70%. Es lo que está solicitando. En la primera convocatoria es que era al revés. Si uno decía un 30%, quería decir que estaba solicitando ese 30%. Y es que lo hemos hecho así para mucho mayor claridad con los conceptos, porque es un tema que vemos que puede haber creado cierto tipo de confusión en la primera convocatoria y aquí lo dejamos así para que quede bastante más claro. Pero advierto de que tengáis en cuenta esta matización. Vamos con otro bloque, valoración de solicitudes. Valoración de solicitudes, esto está en el anexo 4 de la convocatoria. Como veis, en esta tabla se resumen todos los criterios de valoración, que es cierto que ha habido una simplificación importante respecto a la primera convocatoria. Hay un criterio económico que tiene 70 puntos sobre 100, que es la reducción voluntaria del importe de ayuda solicitada. Luego, inmediatamente a continuación, comento algún detalle sobre este tema. Y luego también tenemos criterios de externalidades positivas en base al tamaño de empresa, a que sea un proyecto ubicado en zonas de transición justa y o de reto demográfico, y también un concepto que es nuevo, que es que el proyecto suministre calor o frío a barrios vulnerables. Como veis, cada uno de estos tres últimos criterios tiene 10 puntos, lo cual, junto con los 70 que he comentado del criterio económico, totalizaríamos los 100 puntos. Bien, es una simplificación interesante que le hemos visto interesante hacer respecto a la primera convocatoria, realmente. En la primera convocatoria había otro tipo de características del proyecto que no hemos estimado conveniente ponerlas en esta segunda convocatoria. Vamos a comentar un poco de detalles sobre cada uno de esos criterios. Criterio económico. El criterio económico es muy sencillo. Está basado en el coeficiente de reducción solicitado sobre el importe de la ayuda, propuesta por el beneficiario, el KS que he comentado antes en el cálculo del importe de la ayuda. Este KS, su valor oscila entre el 0% y el 70%.
Y esto es debido a que como el máximo de puntuación son 70 puntos, pues no tiene sentido que un beneficiario dé un KS mayor de 70 porque no le daría más puntos. Con lo cual es obvio que este valor no puede ser mayor del 70%. Y adopta el mismo valor en puntos porcentuales. Me explico para que quede más claro. Si un beneficiario propone que el KSUS en su presentación de proyecto sea de un 18,3%, lo cual significa que está solicitando la ayuda complementaria hasta llegar al 100%, la puntuación por este criterio sería de 18,300 puntos. Como veis, aquí no hay ninguna ecuación porque no hace falta. La ventaja que tiene esto, la primera convocatoria no era así. La primera convocatoria se basaba en cuál ofertaba el coeficiente de reducción más alto y el resto de beneficiarios se basaban en esa puntuación con una escala lineal. Aquí la ventaja que tiene esto es que cada beneficiario ya puede saber a priori cuál es la puntuación por este criterio, lo cual da una transparencia mucho mayor a todo lo que es el cálculo de la valoración de la ayuda. Con lo cual, un beneficiario puede saber qué puntuación le vamos a dar por este tema antes de la apertura de sobres, lo cual lo considero bastante interesante. Y respecto al criterio de externalidades positivas, que totalizan 30 puntos, apartado 232 del anexo 4 de la convocatoria, como veis en el título, siempre pongo la referencia donde está esta documentación, esta información en la segunda convocatoria. Tenemos el tamaño de empresa, máximo 10 puntos, 10 para microempresas y pequeñas empresas y 5 para medianas empresas. Transición justa y reto demográfico, máximo 10 puntos, 10 puntos para proyectos que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: municipios de menos de 5.000 habitantes, municipios no urbanos de menos de 20.000 con núcleos de menos de 5.000 y también proyecto ubicado en municipios incluidos en convenios de transición justa. Como podéis ver, es el mismo criterio que establece un adicional en el porcentaje de ayuda, pero en este caso aplicado a la puntuación del proyecto. Y por último, y esto sí que no estaba en la primera convocatoria, también se asignan 10 puntos a proyectos que suministren parte o todo el calor y o el frío generado a barrios vulnerables. Hay un catálogo en la página de internet del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y ahí se pueden consultar el catálogo de barrios vulnerables, cuál es a nivel nacional. Con lo cual lo hemos considerado un criterio social muy interesante también para este tipo de proyectos y se le da 10 puntos de valoración también. Vale. Bueno, a ver, para ir concluyendo mi intervención, porque creo que he comentado ya las partes más importantes a nivel operativo para que la gente pueda presentar sus proyectos, también que sepáis que nosotros tenemos habilitado un soporte y ayuda a los usuarios mediante preguntas que nos pueden hacer tanto de incidencias informáticas, servicio de atención al ciudadano o consultas específicas sobre las bases y la convocatoria a un correo específico de redes de calor y frío, que es el mismo correo de la primera convocatoria. También lo vamos a usar para la segunda convocatoria. También estad atentos al documento de respuestas a preguntas frecuentes, que lo vamos a actualizar continuamente en nuestra página de internet. Aquí tenemos el link concreto donde colgaremos este documento. Y por último, también en la sede electrónica de esta segunda convocatoria, la cual ya está habilitada, pues tenemos manuales de usuarios que si no están ahora mismo se colgarán en poco tiempo y también ya hay disponible para vosotros guías y plantillas para la presentación de documentación que se exige en la segunda convocatoria. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido suficientemente clarificador. Y lo que ahora mismo podemos abrir es un turno de preguntas y respuestas, que como ha comentado la directora, Carmen la directora, me acompaña Jesús Clemente, que es técnico también del Departamento de Transformación de la Energía y Redes de Calor, en el cual me va a ayudar pues a un poco recabar preguntas que han ido llegando en el chat ahora mismo y que consideramos relevante. Tampoco podemos atender a todas las preguntas que nos van a llegar, pero Jesús, sí podemos a lo mejor hacer 4, 5, 6 preguntas que consideres tú más relevantes, que nos han llegado en el chat. Y yo mismo, pues voy a intentar, por lo menos lo voy a intentar, contestarla con la mayor objetividad posible. Sí, Jesús, el mute, ahora. Ahora sí, Sí, perdón.
Vale, López, pues sí. Bueno, hay muchas preguntas y no nos ha dado tiempo a responder a todas, ¿vale? Entonces, bueno, Vale, luego sacaremos un documento. vale, Vale, pues si quieres, mira, a ver, un poco recopilación que hemos hecho. vale, Bueno, dispara, disparo dispara. la primera. Sí, sí, dispara, dispara. Mira, puede haber una sustitución parcial de una central existente, es decir, en una central que actualmente tenga calderas de gas natural y enfriadoras, ¿se podría sustituir parte de la producción actual de la caldera de gas natural por una caldera de biomasa? Vale, bueno, y continúa. Te hago la segunda, que está relacionada. Sí. Dice, o en caso de sustitución parcial, se obliga a que 100% de la central térmica produzca con fuentes energéticas renovables. Es decir, la parte no sustituida se debería contratar con gas natural con garantía de origen renovable, por ejemplo, biogás. Vale, vale. O sea, hay dos preguntas, ¿no? A ver, la Sí, la primera primera, es si podemos sustituir parte de la producción actual de una caldera de gas de gas natural que existe natural, ahora mismo en una red de calor con biomasa. A ver, si podemos. De hecho, tenemos una tipología en la cual, la tipología 2 que se refiere a ampliación o sustitución. Entonces, sí se puede hacer una sustitución parcial. Ahora bien, si se hace eso, y por eso la relevancia de la segunda parte de la pregunta, entonces la parte de la caldera de gas natural no sustituida, sí es necesario que en el momento de la justificación nosotros recibamos documentación que ya he comentado antes, en las cuales se vea que esa caldera ya no va a utilizar gas natural, va a utilizar otro tipo de combustible de origen renovable. Lo cual, pues esto último, pues sí es totalmente necesario. Con lo cual la pregunta es sí, pero con esta condición, realmente. ok. Y mira, que es que hay una aquí que, bueno, es como al hilo de esta, ¿vale? Incluso complementa, dice, una aclaración del tema de justificar que tu red es 100% renovable con garantías de origen sobre el gas. Son 5 años los que habría que mantener estas garantías. ¿Qué hito marca el inicio de estos 5 años? Uf, vamos a ver. A ver, o sea, estamos hablando de que hay un beneficiario que sí que necesita, sí que va a mantener equipos que ahora mismo utilizan combustibles fósiles y sí nos dice que lo va a cambiar esos equipos, no, los equipos no los cambia, pero va a cambiar el combustible a un combustible renovable. Bien, entonces, Correcto. entonces, ese beneficiario en la documentación de justificación, plazo entre la justificación hasta el 30 de septiembre de 2029, ahí tiene que estar un contrato que sí se especifica en la documentación de justificación, que está en la convocatoria, que es un contrato de suministro de combustible renovable. Puede ser biogás, puede ser biometano, puede ser otros combustibles renovables que le encaje, efectivamente. Y ahí sí se establecen algunas condiciones sobre ese contrato, lo que tiene que tener, que también debe tener redención de garantías de origen, es un tema ya técnico de ese tipo de contratos de consumo de energías renovables. Y bueno, eso por un lado. Y por otra parte, sí que es cierto que en las bases reguladoras, en el artículo 7 de las bases reguladoras, sí se dice que es responsabilidad del beneficiario mantener la operación y mantenimiento de la red de calor durante 5 años de explotación, que es un plazo mágico que siempre está ahí, efectivamente. Realmente eso es la requisitoria que está planteando tanto la convocatoria como las bases reguladoras. Nosotros realmente vamos allí en el momento de la justificación. Lógicamente hay una justificación incluso presencial, efectivamente. Y bueno, adicionalmente a esto estaría ese criterio que se especifica en las bases reguladoras, de 5 años de garantía de operación y mantenimiento, realmente. Esto es un poco lo que puedo decir en relación a esa pregunta. Vale, correcto. Pues te lanzo otra. Sí, Mira, adelante. nos indican, en nuestro proyecto contemplamos la instalación de infraestructura de generación de frío con bomba de calor, pero la energía eléctrica que alimentará los equipos no se generará en la propia instalación, sino que se adquirirá mediante un PPA verde o con garantía de origen. Entonces nos pregunta, dice, a efectos de elegibilidad del proyecto, ¿esta forma de suministro renovable es suficiente para cumplir con el requisito que la generación de la red utilice fuentes de energía renovable o si se exige que la energía renovable sea generada directamente en la propia instalación?
A ver, entonces, recapitulando, a ver si lo he entendido bien. Tenemos una bomba de calor que realmente produce frío, vale. Eso es, que está utilizando importante energías del ambiente. Está utilizando energías del ambiente. Y la pregunta es sobre la electricidad que consume esa bomba de calor. Que Correcto. si le exigimos requisitos de procedencia de electricidad de origen renovable o PPAs contratados con energía renovable. No, no lo exigimos. No lo exigimos. A ver, nosotros atendemos al concepto que está estipulado en la legislación europea, sobre todo en la DER, en la Directiva de Energías Renovables, y una bomba de calor, siempre que utilice energías del ambiente, geotermia, hidrotermia, aerotermia, ¿vale? Pues entonces, y siempre que cumpla un rendimiento mínimo estacional, que ese rendimiento mínimo estacional está establecido en el anexo 1, creo, ¿no? En el anexo 1 de la convocatoria, nosotros entendemos que ya es una generación que utiliza recursos renovables. No vamos a exigir que la electricidad provenga de fuentes renovables porque el rendimiento mínimo estacional de una bomba de calor que utilice energías del ambiente, ya podemos considerarlo como un recurso renovable. Creo que esto contesta la pregunta, ¿no? ¿No, Jesús? Creo, no sé si hay algún matiz que se me ha escapado en la pregunta, pero creo que esta la contesta, ¿no? Sí, la contesta. Vale, vale, me alegro. Pues mira, si vamos con la siguiente, mira, dice, bueno, en cuanto a la valoración de suministros de energía a barrios vulnerables, ¿se va a establecer algún tipo de proporcionalidad en la valoración de 0 a 10 puntos? ¿Tiene alguna influencia el nivel de vulnerabilidad? Vale, vale. Bueno, nosotros lo que hemos puesto a efectos de puntuación, lo que hemos puesto son 10 puntos a proyecto que suministren todo o parte del calor y o el frío a barrios vulnerables. A ver, y la pregunta es sobre si aplicamos algún tipo de proporción entre 0 y 10, dependiendo, supongo que sería dependiendo que suministremos parte del calor o que sean de mayor Sí. intensidad vulnerable. No, no, no lo hacemos, no lo hacemos. O sea, no vamos a llegar tanto. Nosotros nos vamos a regir exclusivamente por lo que hemos escrito. No vamos a ir más allá y no vamos a inventarnos cosas no escritas. Un proyecto, por el hecho de que suministre, aunque sea una parte del calor y el frío, a un barrio vulnerable, independientemente del criterio de vulnerabilidad, porque es cierto que en la página del Ministerio de la Vivienda habrá muchos indicadores, cuantificadores de barrios vulnerables, pero no vamos a llegar a tanto detalle. Con el hecho de que alimente a un barrio vulnerable o en todo o en parte, ese proyecto ya tendría 10 puntos. Lo dejamos de esa manera tan simplificada. Vale, correcto. Mira, la siguiente. Bueno, sobre esta que te digo ahora, nos han entrado muchas variaciones, ¿vale? Que va a ser imposible contestarlas aquí. Entonces, bueno, luego las incluiremos en el documento, ¿vale? Pero te hago un poco la genérica, ¿vale? Dice, nos gustaría saber si un proyecto que recupere calor o frío residual de una industria sería elegible. A ver, tema de energías residuales, entonces, nuevamente. Correcto. O sea, tenemos una industria que tiene calor o frío residual. Que no residuos, ¿eh? Que no residuos. Calor o frío que no tiene otro uso, que lo está, pues ese calor o frío lo está tirando pues a la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Vale, y ahora pone uno, equipos de recuperación de ese calor y frío y los utiliza para una red de calor y frío. Esa es la pregunta, ¿no? Que si sería elegible. A ver, como tal no, porque si es un proyecto que solo hace eso, que solo recupera energías residuales, no podría ser presentado a la línea de ayudas. Sí que podría ser presentado ese proyecto si eso fuese una parte de la base térmica, o sea, de la energía térmica producida para el red de calor, pero que luego haya otra parte de producción a partir de energías renovables que serían las que realmente serían costes elegibles. Si fuese de esa manera, los equipos asociados a la recuperación de esa energía residual no serían elegibles, pero podrían convivir con el resto de equipos de generación de energía renovable. Entonces ese proyecto sí se podría presentar. Pero yo he entendido que la pregunta solo se refiere a un proyecto que se base en energías residuales. Tal cual estrictamente así no se podría presentar. Espero que este tema quede claro porque el tema de energías residuales es un campo
es un campo extenso. También comento una cosa respecto a este tema. Permitimos la convivencia con energías residuales porque no afecta al concepto de red de calor eficiente, al concepto de eficiente. El concepto de eficiente también permite que la red utilice energías residuales sin que esto afecte a que tenga que haber un cómputo máximo o mínimo en base a energía utilizada. Con lo cual lo permitimos y no es óbice para no ser compatible con el reglamento de sección por categorías. Pero por circunstancias que tampoco vamos a detallar aquí en este webinar, no podríamos considerarlo como costes elegibles. Espero que este tema quede claro poco a poco, aunque sea poco a poco. Vale, López, sí, vamos poco a poco, Sí, efectivamente. Mira, y ya nos queda poco tiempo. Si te parece, vamos con la última pregunta. Mira, vale, vale. Que sea fácil, mira. por favor, que sea fácil. Venga, mira, bueno, nos indica que se trata de un proyecto, ¿vale? De un cliente industrial con varias naves industriales propias, ¿vale? Situadas dentro de un complejo empresarial. Dice, este cliente quiere desarrollar una red de calor que abastezca a sus diferentes naves, ¿vale? Entonces dice, ¿se considera este planteamiento como un proyecto elegible dentro de la convocatoria? ¿Tratarse de una red de calor que dé servicio a distintos edificios pero pertenecientes a la misma empresa? Uy, pues no es fácil esta última pregunta, ¿eh? A ver, esta pregunta, veamos, esto es una pregunta sobre el concepto de red de calor y frío, realmente. Sí, hemos comentado algo sobre este tema en la presentación. A ver, esto es una pregunta que realmente es un caso a caso, pero bueno, voy a intentar arrojar la máxima de luz posible. Eh, la pregunta es, eh, ¿cuándo puedo yo saber que la red de calor o de frío está alimentando a centros de consumo, al menos a dos, que lo he comentado antes? A un centro de consumo no sería una red. A partir de dos centros de consumo es una red. Vale. La pregunta es, entonces, ¿qué es el centro de consumo? Me parece que la pregunta, Jesús, es sobre ese tema. ¿Qué es el centro de consumo? El que hace la pregunta, una pregunta pertinente, está planteando que cada centro de consumo sea una nave industrial, estoy entendiendo, de su complejo. A ver, a estas preguntas no podemos contestar sí o no taxativamente. No podemos hacerlo porque esto es un estudio caso a caso. Realmente el tema de saber qué es un centro de consumo, también aquí creo pertinente recordar que la definición de redes de calor de la Directiva de Renovables se refiere a edificios o emplazamientos. Dice que suministra a diversos edificios o emplazamientos, que parecería un tema ligeramente más clarificador. Entonces, aquí resulta que es un caso a caso distinguir si esos edificios o emplazamientos o centros de consumo al menos son dos, esto es un tema ya más físico inclusive, o realmente es uno único. Eso para decidir si es una red o no es una red. Pero un tema importante, no nos importa el criterio que esos centros de consumo sean de un único titular o sean de varios. Eso es un tema que no lo hemos introducido en estas líneas de ayuda. Me explico, pues hemos tenido casos, por ejemplo, en mi primera convocatoria, que una universidad pues alimenta calor a varios edificios dentro de su campus universitario. Y eso lo hemos aceptado. Y estamos hablando del mismo propietario, que no hay diferentes entidades jurídicas para el suministro de ese calor. Eso es un tema que no es un inconveniente para nosotros. Eso que quede claro. O sea, no nos basamos en ese criterio. El criterio de que haya compraventa o diversas entidades diferentes es un criterio que se adopta Eurostat en sus estadísticas, pero no está reflejado en las definiciones ni tanto en la Directiva de Renovables ni como lo que las hemos introducido ahora en esta convocatoria, y tampoco sobre lo que la directora ha comentado del nuevo Real Decreto de Redes de Calor. Entonces, aquí el tema está en proyecto a proyecto distinguir si son centros de consumo más de dos, o sea, al menos dos, perdón, o no. Y en ese caso que plantea que plantea la pregunta, pues depende. La verdad que depende. Habría que conocer más detalles sobre ese caso, si podemos atender a esta definición de centros de consumo o no. Con lo cual, aquí siento no hacer una contestación compacta de sí o no. Habría que ver caso a caso. En la medida de que cada uno tenga interés en presentar proyectos, nos puede hacer preguntas un poco más concretas sobre este tema.
para un poco arrojar luz sobre este tema, si es realmente una red de calor o no. Entendemos y somos conscientes de que esto es un pequeño caballo de batalla, eso sí. Bueno, mm, eh, ¿qué más? ¿Qué más, Jesús? ¿Qué más? Pues ¿Lo dejamos aquí? si te parece, lo dejamos Sí, aquí, que es la una en sí, punto. es la una. Y habíamos previsto este webinar de 1 hora. Y la verdad es que si yo creo que si te parece, Carmen, pues entonces podríamos dar el webinar ya por cerrar el webinar, quizás. Sí, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias a Lope, y a Lope y a Jesús por su participación. Bueno, las preguntas yo creo que las que han sido más claras están contestadas, como ha dicho Lope, es decir, hay muchas casuísticas y luego pues las responderemos posteriormente y por supuesto tenéis el buzón, el correo electrónico que ha puesto Lope en su participación. Nada, daros las gracias a todos los asistentes por atender este webinar y como he dicho, pues vamos a vuestra disposición a través del webinar, animaros a participar y nada, pues muchas gracias a todos. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.